iniciar el día de hoy con el tema número 7. Este tema se llama Vivir en la verdad. Yo espero que hayan tenido tiempo de darle una repasadita al material que se les envió, porque es clave, ¿no? Hay muchos apuntes que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Yo les invito a que los hagan. Y como la vez pasada, varios otros pasajes que no están ahí en su material, pero que vamos a leer aquí directamente. Entonces, igual, ¿verdad? Los que traigan su Biblia, que la vayan a abrir, o los que la tengan que encender, como se le haga, ¿verdad? Pero viendo este tema, un pantallazo desde arriba de lo que vamos a ver en esos 3-4 versículos. En este pasaje, Pablo confronta a Pedro porque su conducta negaba en la práctica lo que el Evangelio enseña, que en Cristo no hay diferencia entre judío y gentil. Se demuestra que la fidelidad a la verdad del Evangelio debe estar por encima del temor al juicio humano o de las tradiciones religiosas. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es una de las pruebas más claras de la autenticidad de nuestra fe. Hay un montón ahí ya. Nomás en esta lámina hay un montón, ¿sí? Pero lo vamos a ir desglosando y vamos a entrar en algunos puntos históricos también, ¿no? Y bueno, que Dios nos ayude. Entonces vamos a ver los versículos del 11, capítulo 2, del 11 hasta el 14, los vamos a leer de corrido y después nos vamos a regresar. Se lee así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Está bien fuerte eso, ¿sí? Y hay muchísima enseñanza en esos versículos. Me gustaría que pudiéramos seguir avanzando en la carta, pero es que aquí hay mucho que desempacar, ¿sí? Aquí vemos algo que yo lo considero que es sorprendente, ¿verdad? Por un lado, Pedro, que es uno de los discípulos más cercanos del Señor, bueno, comete un error muy grave, ¿sí? Comete un error muy, muy grave. Él sabía que los gentiles eran aceptados por Dios sin la necesidad de que fueran practicantes de la ley judía, ¿sí? Para esto vamos a ver varios pasajes. Si gustan anotar, vamos a ver primero Hechos, capítulo 10. Voy a leer del versículo 9 al 16 y después me voy a mover de ahí, ¿ok? Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16. ¿Ustedes se acuerdan de esta visión que tuvo Pedro ahí? Estaba en Jope, ¿verdad? Etcétera. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Sintió hambre y quiso comer algo, como todos nosotros, ¿verdad? Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves.
decir, habían conejos, habían tanto vacas, chivos, puercos, camarones, habían de todo, ¿no? Dice, versículo 13, dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Versículo 14, de ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Esa es la primera parte, ¿ok? Fue así como que a ver qué pasó aquí, pero 3 veces es como que no, o sea, tengo hambre, ¿verdad? Y es así como que le bajaron un menú, ¿no? Imagínense, ¿no? Una sabanota así, con todo el menú ahí. Bueno, tenemos conejo asado, tenemos camarones al ajillo, tenemos una lechona también, y así, ¿no? Y él así como que no, esto, no, yo solamente comida kosher, ¿no? Yo solamente comida de lo que está en la ley, solamente de eso, porque yo ¿cómo voy a ser impuro? ¿Sí? Y ahí fue el primer encontronazo. ¿Lo alcanzan a ver? Ok, seguimos avanzando. Pero fíjense cómo eso no era causa del hambre, pero va muchísimo más allá. Ahora vamos de los versículos 23 al 28. Dice, llegaron los enviados de Cornelio, ¿sí? Que era un centurión evidentemente romano, un gentil, ¿verdad? Pero dice, entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Versículo 24. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían reunidos. Voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros vemos esa población, Cesarea, decimos, pues ¿qué tiene? Era otro pueblo. No. Era Cesarea de Filipos. Es decir, era un lugar en donde, aunque habían judíos, habían muchos gentiles. ¿Sí? Habían romanos, habían griegos, habían nabateos, habían de todo. ¿Sí? Era un lugar muy cosmopolita y era un punto, vamos a decir, político muy esencial, ¿ok? Para que entendamos que no llegó Pedro, o sea, que no era una aldea de judíos, ¿no? Que todos así, y ahí en medio pues estaba el romano. O sea, de hecho, ahí no sé si en ese caso los judíos fueran minorías o no. Pero no era la cultura, no dominaba. La cultura que dominaba en Cesarea de Filipo no era una cultura judía dominante. ¿Estamos? Sin embargo, este hombre les construyó una sinagoga y los ayudaba. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esos detalles son muy importantes cuando estamos leyendo para entender cómo se desarrollan las cosas. Bueno, seguimos. Dice, versículo 25, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Algunas versiones dicen, y le adoró. Acuérdese, era un hombre temeroso de Dios, pero en su cosmovisión, vamos a llamarlo así, ellos adoraban un montón de cosas. ¿Sí? O sea, para empezar al César, ¿no? O al Quésar, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Dice, Pedro hizo que se levantara y le dijo, no, tranquilo, pues yo soy el papa, yo soy el primer papa, ¿así le dijo? No, claro, le recibió los honores, ¿verdad? Y le dijo, claro, yo fui el denominado por el Señor Jesús para ser el primer papa. No, le dijo, no, ahora sí, ¿qué andas haciendo? Levántate. Dice, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Versículo 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró muchos reunidos. Entonces les habló así. Hasta aquí, hasta el versículo 28.
Dice, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que los judíos se junten con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que nadie debe de llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner, ese es el versículo 29, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? ¿Pero se fijan? Hay unas versiones que dicen, ustedes saben que eso es casi abominable para un judío entrar. O sea, eso es, esta versión lo suaviza, ¿no? Pero le está diciendo, esto estuvo terrible, ¿eh? O sea, esto que yo vine así delante de los demás, para los judíos, esto es algo abominable, ¿sí? O sea, esto no ocurre, pero bueno, ya estoy acá. Y seguimos, ¿verdad? Ya después vemos nosotros, vamos al versículo del 34 al 36, porque esto es muy importante. Dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ya cuando le expusieron todo, ¿no? Dice, ok, bueno, ahí les va. Tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Dice, ahora comprendo. ¿Sí? Dice, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y ya, sigue ahí, vemos todo, ya lean todo el pasaje, ¿no? Ahí en casa, como vino el Espíritu Santo, o sea, creyeron, esto quiere decir creyeron. Pero noten cómo cuando lean el pasaje, como en este caso Cornelio habla también de que era un hombre dedicado en la familia, preocupado por la familia, preocupado por los suyos, ¿verdad? Así, no, a ver, dejen todo lo que están haciendo, vengan todos para acá, los voy a citar aquí, hay un mensaje importante que necesitamos escuchar, ¿sí? Y creyeron. O sea, había una actitud, había mucha ignorancia, por supuesto, no era un cristiano, no era un creyente, era un hombre temeroso de Dios, como los hay muchos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos avanzando, ahora vamos a brincar al capítulo 11. Vayan cosiendo, o sea, vayan hilando, ¿verdad? Ahí, porque aquí viene algo muy interesante. Todo esto es base de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a ver desde el versículo 1 al 3, porque quiero que noten cuál fue el reclamo que le hicieron a Pedro por haber ido. ¿Sí? O sea, ya, híjole, les llegó el chisme. ¿Sí? Ya lo andaban cancelando en las redes sociales a Pedro, ¿no? Pero les llegó, pero noten cuál es el reclamo. Esto me llamó mucho la atención. Yo espero que también les brinque a ustedes esto. Dice el versículo 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Sí? Y ya después, ya entonces Pedro comenzó a explicarles. Pero noten ahí cuál fue el reclamo. O sea, dijeron, oye, recibieron la palabra de Dios. No, pero comiste con los gentiles. ¿Se fijan? O sea, perdieron de vista de qué se trata el asunto. O sea, vean cómo las tradiciones luego pueden influirnos, inclinarnos el corazón y el entendimiento. Y cómo podemos perder. Miren, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí. Pero cómo somos bien susceptibles de desenfocarnos así, aunque tengamos las cosas de frente. O sea, dice, se enteraron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Ah, sí creyeron, pero ¿sabes qué? Tú comiste con ellos. O sea, pero la actitud fue muy dura. Ahora, vamos a los versículos 12 al 18, porque ahora sí que no tiene desperdicio este pedazo. Dice,
El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Versículo 15. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. A ver, pausa. Ahí, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, ¿a qué se está refiriendo como al principio sucedió con nosotros? ¿A qué episodio? A Pentecostés, exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes estaban en Pentecostés? Eran 120, ¿no? Estaban los 12, bueno, los 11 y el reemplazo y otro montón, ¿no? Pero, es decir, gente que había creído, y esos que habían creído, sobre ellos vino el Espíritu Santo. Cuando está diciendo Pedro aquí que comenzó a hablar y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es la implicación? Que creyeron. Que no dice exactamente en cuanto empecé a hablar, porque luego a veces se toman pasajes así. No, yo empiezo a hablar y el Espíritu. No, espérate. O sea, no es eso lo que está diciendo. Evidentemente empezó a dar el mensaje, porque eso es lo que fueron a oír, el mensaje. ¿Y qué es lo que pasó? Creyeron el mensaje. ¿Y qué es lo que pasó al creer el mensaje? El Espíritu Santo vino sobre ellos, igual que en Pentecostés. La misma señal. ¿Estamos aquí? Eso, y es a partir de ahí en adelante, todo el que cree, el Espíritu Santo viene y lo bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es muy, muy importante. ¿En dónde me quedé? Versículo 15. Ya el 16. Dice: entonces recordé lo que había dicho el Señor. Fíjense por cuánto tiempo se le olvidó. Como luego se nos olvidan cosas importantes que el Señor dice. Dice: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, Juan los sumergió en agua. ¿Sí? Dice, pero ¿qué es lo que, cómo el creyente, cómo es bautizado? ¿En qué es bautizado el creyente? En el Espíritu Santo. Dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también los no judíos también a los no judíos ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. ¿Sí? Y los taquitos que se comió, ¿dónde? O sea, ¿se fijan cómo, o sea, cómo nos podemos desenfocar? Entonces, esto, vean qué clave es, porque, sin embargo, esto deja ver que hay y que podemos ser nosotros, o sea, los hay, pero también debemos de cuidar nosotros de no juzgar a la ligera. ¿Estamos aquí? O sea, es como que hay que ver, y cuando ubicamos de qué se trata, hay que ver cuál es el punto. No que son las cosas que me brincan, que me molestan, con las que no estoy de acuerdo. O sea, pueden haber muchas de esas, pero ¿de qué se trata el asunto? Entonces, bueno, vamos para allá. Vamos allá al versículo 11. Pero antes vamos a leer otras partes. No. Bueno, aguántenme tantito. Ahorita vamos a ir a Gálatas 2:11. Lo vamos a poner la lámina ahí. Pero vamos a ir antes a Hechos 15, del 33 al 35. ¿Por qué les menciono esto? Porque aquí empieza a mencionar en el versículo 11 de Gálatas 2 que Pedro había ido ¿a dónde? ¿Verdad? Si nosotros vemos, se dice que Pedro fue a Antioquía. Se los voy a poner ahí. Pero cuando Pedro vino, ¿a dónde? A Antioquía. Es decir, miren,
Esto es importante de ubicar y ahorita voy a tratar de detenerme. Esta visita que Pedro menciona, que Pablo, perdón, menciona, de donde Pedro fue a Antioquía, eso se produjo después del concilio, ¿sí? Después del concilio que está en el capítulo 15. ¿Me están siguiendo? Ahorita van a ver por qué les digo que esto es muy, muy importante. Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, él fue, esa visita de Pedro a Antioquía, ciertamente fue después del concilio de Jerusalén, pero fue antes del segundo viaje misionero de Pablo, perdón, ¿sí? Otros dicen, no, o sea, efectivamente, esa visita de Pedro a Antioquía fue después del viaje misionero de Pablo, ¿sí? Del segundo viaje misionero. No importa si fue antes del segundo viaje o si fue después. Yo particularmente me inclino porque fue después del segundo viaje misionero, porque hay un contexto histórico que ahorita vamos a ver muy interesante, ahorita que lleguemos ahí, ¿sí? Que parte de eso lo menciona en la Biblia, pero hay otras cosas que no. Por eso yo les he dicho que siempre, cuando estamos estudiando la Biblia, hay otras disciplinas que también necesitamos estudiar. En este caso, bueno, vimos algunos historiadores seculares. Uno de ellos, el que más información tiene del primer siglo, que es Flavio Josefo. Y hay algunas cosas que menciona ahí, ¿verdad? En su libro, el de Antigüedades, pero también en otra parte de la guerra de los judíos. En esos dos libros, ahí se mencionan cosas muy, muy interesantes. Entonces, vamos a leer ahí en Hechos. Ahí, en el capítulo 15, espero no estarlos haciendo un lío y si no, pues ahí luego se deshacen ustedes. Voy a leer del 33 al 35, muy poquito, ¿está bien? Nomás que lo encuentre. Ya. Dice, bueno, ya después de pasar algún tiempo ahí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Versículo 34, Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Ok, ya a partir de aquí hay un lapso que no es muy grande, ¿sí? Repito, en donde algunos dicen, es ahí cuando fue Pedro, pero eso no es lo importante. Lo importante es de que Pedro fue, ¿sí? El asunto es de que después nosotros podemos ver que hay una separación. A partir del versículo 36 al 41, que hay Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo no pequeño, dice la Biblia, ¿sí? No vamos a entrar ahorita por ahí, no es el tema, pero el caso es que uno dijo, muy bien, ¿tú para dónde vas? Pues yo para el norte, está bien, yo voy para el sur, ¿sí? Entonces ponga eso, téngalo por ahí, hubo una separación, ¿sí? O sea, fue en buenos términos, ¿no? Pero hubo una cisma ahí entre ellos. Entonces, ahora, si brincamos hasta el capítulo 18, ya después trataré de no traerlos así. Es nada más, aquí es en donde les quiero plantear que ubiquen el panorama histórico, ¿sí? Cuando nosotros vemos el capítulo 18, todo está enmarcado en una turbulencia política bien tremenda que había Roma con los judíos, porque fue en un tiempo en donde el emperador romano expulsó a los judíos de Roma, ¿sí? Entonces, ahí vivían Aquila y Priscila y pues a ellos les dieron, o sea, los corrieron, ¿verdad? Y había mucha turbulencia. Todo el capítulo 18 está hablando, o sea, dentro del capítulo 18 está enmarcado en muchos problemas que estaban habiendo, en muchas revueltas que estaban habiendo. ¿Estamos aquí? Entonces hubo un periodo, todo esto que ven, cuando estén viendo el capítulo 18, les va a quedar claro que el entorno que existía
era de turbulencia, de muchas insurgencias, de muchas guerrillas incluso en Israel, en toda la tierra de Palestina. ¿Estamos ahí? Habían muchos conflictos. Entonces, para esto, pues Pablo ya venía de camino, ¿verdad? De regreso, y en el versículo 22 del 18, ¿verdad? Si ustedes ven en el 18, dice que estaba ahí en Corinto, ¿verdad? Y ahí se encontró con Priscila, con Aquila y con Priscila, porque pues ellos los habían expulsado. O sea, todo esto lo va mencionando, incluso ya después menciona algunos nombres, ¿no? Por ahí. Pero el versículo 22 dice así, desde el 21 dice, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Versículo 22. Cuando desembarcó en Cesarea, ¿ok? ¿En dónde? Cesarea. Ok. Subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. ¿Sí? O sea, llegó, no se fue directo a Antioquía, pues Antioquía era la base de Pablo, ¿no? Como Jerusalén era la base de Pedro y de Jacobo. Antioquía, vamos a decir así, era el centro, la base del apóstol a los gentiles, y Jerusalén era como la base, ¿verdad?, de los apóstoles a los judíos. Entonces estaba, pero tenían la misma doctrina, pero habían algunas diferencias, no en doctrina, en costumbres. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ahora sí, regresamos ahí al versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Esto nos deja ver que la corrección fraterna es necesaria y bíblica. Cuando se hace con amor y verdad, edifica la iglesia. Entonces, dices, bueno, ¿y qué estaba haciendo Pedro ahí en Antioquía? Pues, ¿qué fue a hacer? Bueno, es que era normal que los apóstoles fueran a visitar a las iglesias. ¿Sí? De hecho, el segundo viaje misionero, Pablo, ¿verdad?, le dice a Bernabé, oye, pues vamos a visitar a los hermanos, ¿no? A ver cómo están, cómo van las cosas, porque hay algunos que no han posteado nada. No han subido nada. Yo no sé si se les cayó el internet o qué, pero sí. Pero entonces esto era muy, muy común. ¿Estamos aquí? Ok. Seguimos avanzando. Vean la expresión cuando dice, me opuse a él cara a cara. Literalmente es, me mantuve en pie contra él cara a cara. No se trata de una actitud confrontativa que muestre enemistad, sino de mostrar convicción al defender la verdad ante cualquier persona sin importar su origen o estatus. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces dice, aquí hay algo, o sea, es decir, cuando Pablo llega, se entera, ve, empieza a ver cómo estaba el asunto ahí en Antioquía, dijo, aquí está raro, ¿no? Es como cuando alguien llega, te vas de algún lugar y sabes cómo está, y cuando regresas dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está viendo? Esto está raro, se percibe raro. ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué cosas son estas? O sea, yo no tengo ningún problema, ¿sí?, con que Pedro esté aquí, en absoluto, para nada. Pero ¿qué está pasando, hermanos? ¿Sí? No sé si lo están viendo. Ahora, cuando nosotros vemos ahí en el capítulo 18 de Hechos, no vamos a entrar por ahí, pero hay algo que Lucas menciona, por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 18, mencionó un voto judío que hizo Pablo, ¿verdad? Era el de raparse, era un voto nazareo. Ya luego veremos lo que eran los nazareos y qué es lo que significaba. Pero eso era algo netamente judío. ¿Por qué en medio de todo eso, por qué considera Lucas, por qué fue inspirado por el Espíritu Santo a dejar bien establecido, bien claro esto? ¿Sí? Porque Pablo no era antijudío. ¿Está bien? O sea, él seguía practicando, él no abogaba porque abandonaran las tradiciones o cosas de sus antepasados, él no andaba peleando con eso, sino que sencillamente insistía que quienes no eran judíos no tenían que cumplir esas prácticas, ¿sí?,
para aceptar a Cristo y unirse a la iglesia. Eso era todo lo que él decía. Él seguía haciendo las cosas de judío como judío que era. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Esto cobra mucha importancia porque después de ese debate que hubo en el primer concilio, ¿cuál fue el punto? ¿Cuáles eran los judaizantes? ¿Qué es lo que decían ahí? A ver, recuérdenme. Se tenían que circuncidar para ser salvos. Ok, aquí surge otro debate. Sí, cuando dice que él estuvo cara a cara con él, hubo un debate público, ¿sí? Con Pedro. Entonces, aquí surge ese debate, pero ahora ya no era que si los cristianos se tenían que, o si un gentil se tenía que circuncidar, sino si los cristianos judíos debían comer con los cristianos gentiles. ¿Ok? No pierdan eso de vista. Ahorita vamos a ver, vamos a llegar ahí a los versículos 12 y 13, porque ahí se centra. ¿Están listos? No pierdan de vista Hechos 10. ¿Se acuerdan qué pasó ahí en Hechos 10? Pedro yendo a casa de Cornelio, etcétera. Bueno, eso ya está, ¿no? Para avanzarle. Versículo 12 de Gálatas 2. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Aquí empieza un asunto, ¿sí? El hecho de haber compartido con anterioridad la mesa con creyentes gentiles daba a entender que esa práctica era legítima. Cuando estuvo allá con Cornelio, ¿sí? Cuando comió con ellos, está bien, es legítimo. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Se acuerdan que eso fue lo que les reclamaron? O sea, no, los judíos les fue lo que les reclamaron, ¿no? Pero él dijo, no, es legítimo. Entonces, ¿ahora qué pasó? Porque aquí ya me llamó la atención que cuando Pedro les explicó, ¿verdad? A quienes les reclamaron por comer con gentiles, pues, ay, qué bueno que se salvaron, pero sin embargo, siguieron levantando sus barreras y tratando de introducir ciertas ideas, pero aquí entonces surge ese debate. Fíjense, el temor a la opinión humana puede llevarnos a la hipocresía. Pedro sabía lo correcto, pero actuó por miedo. La unidad cristiana se sostiene en la gracia, no en la ley. Introducir requisitos externos para ser aceptado contradice el corazón del evangelio. Déjame decirles, Pedro no era un judaizante en el sentido de que menciona a los judaizantes que se les decían falsos hermanos. No. Si no se circuncidan no pueden ser salvos. No, él conocía el evangelio de la gracia. Él ubicaba la justificación por la fe. El evangelio que predicaba era lo mismo que Pedro y que todos los demás apóstoles. Ese no era el problema, ¿sí? Él había reconocido también la iglesia gentil, había estado con ellos, había estado participando con ellos, ¿verdad? Y a lo mejor llegaban ahí, Pedro, fíjate que, pues ahí matamos un puerquito, ¿verdad? Y traemos unos chicharroncitos y unas carnitas bien ricas. Y él, órale, pues unos taquitos con una salsa bien picosa, vamos a darle, porque les acuerdo que él era mexicano. Entonces, les recuerdo. Entonces, o sea, todo eso, ¿verdad? Pero después, y él estaba como que muy bien con los hermanos judíos y gentiles de Antioquía. O sea, él vivía como, y evidentemente enseñando acerca de la palabra, de la rectitud. O sea, enseñando el evangelio sin ningún problema. ¿Hasta qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué se retrajo? ¿Sí? ¿Por qué se retrajo? ¿Por qué se empezó a separar? Ya llegaron unos y es como que, es como que no te veo. ¿Sí? Y oye, Pedro, ahí está la lechona, esa es de la que tanto te gusta. Y él, bájale.
Sí, pero guárdame, ¿no? Bájale, pero guárdame, ¿no? Bien, bien por esa, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta está ahí, ¿no? Porque les tenía miedo, porque temía a los de la circuncisión. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Vamos a tratar de desempacarlo. No hay duda de que Jacobo y Pedro siguieron siendo fieles a las costumbres judías. Digan conmigo, costumbres. La iglesia de Jerusalén se organizaba de manera muy similar a una sinagoga, y los creyentes judíos que la formaban conservaban las tradiciones y prácticas del judaísmo. Ellos seguían practicando eso, ellos lo seguían haciendo. Hermanos, por años no hubo creyentes gentiles, ¿sí? Entonces, seguimos nosotros, sí, ya no vamos a sacrificar a un cordero porque el cordero ya fue sacrificado. Ya tenemos las paces, es decir, eso es lo que esperábamos, pero ellos seguían con sus mismas costumbres, ¿sí? Eso es muy importante, entender costumbres. Esto, otra vez, no significa que la enseñanza en la iglesia de Jerusalén fuera diferente a la de Antioquía, ¿sí? Pero al estar en un entorno judío, los creyentes seguían viviendo las costumbres que habían practicado por siglos. Pero eso no era el caso de Antioquía. Ahí ya estaban, no sé si 50-50, ¿sí? Pero habían probablemente incluso más gentiles que judíos, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Ahora, también sígueme poniendo atención en esto. Por ahí de ese tiempo, estamos hablando alrededor del año 52, cuando eso pasó. Más o menos en ese tiempo ya había un partido judeocristiano en Jerusalén. ¿Okay? Ya empiezan a ver. Miren, ahorita voy a llegar ahí. Posiblemente habían presiones de un cierto grupo, ¿sí? De este grupo, que habían presiones ahí, ¿verdad? Por lo que Jacobo les llegó de alguna manera el chisme también. Ya Pedro anda comiendo allá con los de Antioquía, ¿verdad? Oye, ¿qué está pasando? Escuchen, había mucha turbulencia política. Empezaban a haber guerras, ¿sí? De hecho, habían guerrillas, habían escaramuzas por muchas partes. Políticamente el asunto estaba caliente. Entonces es como que podríamos pensar en que Jacobo les enviara algún mensaje, ¿verdad? Así como que, a ver, vayan a ver cómo, a decirle esto a Pedro. Algo así pudiera sonar como: nos llegaron noticias a Jerusalén de que practicas habitualmente la comunión de la mesa con los gentiles y está provocando esto un escándalo entre los hermanos más conservadores, ¿sí? No solo esto, también se está corriendo la voz, ¿verdad? Y por la iglesia de los intentos que estamos haciendo nosotros de evangelizar, y tú con eso estás dando en el traste, nos estás quitando credibilidad. Pudiera haber sido algo de eso, ¿sí? Otra vez, hay eruditos que hablan que en este periodo, ¿verdad? Que es cuando se intensificó esas insurgencias, toda ese ambiente político, social, religioso que existía, es cuando se dio el asunto ahí en Antioquía con Pablo y Pedro, ¿sí? Ahora, fíjense, según los militantes que mencionamos arriba, es decir, los judeocristianos, ¿sí? Y ahorita después de esto voy a decir algo, pero póngame atención aquí. Los judíos, para ellos, los judíos que confraternizaban con los gentiles y adoptaban sus costumbres eran traidores. ¿Ok? O sea, estoy hablando ya de que, no, sí soy cristiano, pero tú eres judío y andas con gentiles, ¿verdad? Y andas comiendo con ellos, eres un traidor, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí? Esto es mucha presión ahí. Entonces, ahora,
¿de quién tenía miedo Pedro? ¿Les llegaron esos? ¿De quién tenía miedo Pedro? Yo no creo que de los judíos de Antioquía, porque pues ellos se la pasaban bomba, ¿verdad? Se la pasaban muy bien, todos ahí. Tampoco, pues, de los hermanos esos que llegaron ahí, pues, como que, pues, ¿por qué? ¿Sí? De Jacobo, yo tampoco creo que de Jacobo. Yo creo que respetaba la autoridad de Jacobo, pero guardando las debidas distancias, porque Pedro era un apóstol y Jacobo no. Este era Jacobo, el hermano del Señor. Él era, vamos a llamarlo así, él era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, pero no era un apóstol. Era considerado como una columna en la iglesia, pero no, vamos a llamarlo así, no tenía el rango de autoridad que tiene un apóstol como Pedro o como Pablo. Entonces, pues no, es así como que te respeto y me puedes llamar la atención, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ¿por qué tenerle miedo? Pero es que las presiones políticas de los de afuera afectan a los de adentro. ¿Sí? Miren, hago un paréntesis. Y esto se puede ver. A lo mejor muchas veces no nos damos cuenta o no estamos conscientes. Pero la historia de la iglesia está llena de esto. ¿Por qué creen ustedes que fue el maridaje espantoso de la iglesia con el Estado? Allá en el siglo IV. O sea, con Roma, pues, ¿no? O sea, primero viene un edicto, un edicto de Constantino, en donde dice, bueno, ya no hay que perseguirlos, hay que dejarlos en paz. Hasta ahí llegó. ¿Sí? Pero después viene otro edicto en donde dice, no, ahora ya todo el imperio romano es, a partir de hoy, son cristianos. Y se unió iglesia con Estado. ¿A qué creen que se debe todo eso? Había la política, interés. Miren, hay muchos pastores que se meten a la política. Y muchos de ellos dejan botados a las ovejas, otros utilizan a la iglesia. ¿Sí? A mí me ha tocado ver cualquier cantidad. De hecho, a mí me llegaron a ofrecer cuestiones políticas. O sea, mira, ayúdanos con esto, y vas a ver, y ahí te vamos a apoyar con esto. Y a mí, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y yo vi a otros de mis colegas que, sobre todo en los tiempos electorales, ¿sí? Qué raro, ¿no? En nuestros países, ¿no? Los electoreros, ¿no? Como dicen algunos, hay unos personajes en los Estados Unidos que les llaman politiqueros. Así les dicen los americanos, les dicen así, politiqueros, ¿sí? O sea, son hispanos, pero que andan moviendo a las comunidades ahí, van con los pastores, van también, y con el cura y con todos ahí. Órale, pues hay billete, vámonos, ¿no? Entonces, bueno, repito, esto, para algunos de ellos, algunos de estos pastores me llegaron a decir, oye, es que ve qué bendición, ya apoyamos acá, estuvimos apoyando y ya nos pusieron todo el techo, nos construyeron esto en la iglesia. ¡Qué bendición, brother! Me decían, tú casi me decían, no seas tonto. Y yo les dije, no, mira, a mí me enseñaron de muy chiquito, esto que se va a oír es fuerte, ¿sí? Pero esto me lo enseñaron en mi casa. Donde se come, no se va al baño. ¿Ok? Entonces, fíjate, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Nosotros estando ahí pastoreando, oye, va a venir o ya anda por aquí el candidato a gobernador y está, pues para que le des 10 minutos, brother, ¿no? Ahí que se dirija, le dije, ¿no? Le digo, es bienvenido, puede llegar y va a escuchar, pero el frente del púlpito no es para política, no es para hacer campaña. Él puede llegar y es bienvenido como cualquiera, es un lugar público, es abierto. Y si quiere hablar con los hermanos, yo no tengo ningún problema, de las puertas para afuera. Aquí adentro no se lo permito.
Y eso mandamos a volar de gobernador, de presidentes municipales, de diputados federales, de diputados locales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al rato, ¿verdad? Se da ese paso, se cede en algo y se terminan vendiendo las convicciones. Sí. Y eso lo vemos por todos lados dentro de la iglesia evangélica. Ya cambiaron por acá, ya metió un gobierno, le metió a esto, le metieron un billete, no, ya salió, ¿verdad? Ahora vamos a orar y todos son cristianos y bueno, politiquería. Bueno, esas presiones las tenían durísimas los cristianos. Esas cuestiones las tenían durísimas en Jerusalén. A lo mejor en Antioquía no se sentía tanto, porque otra vez la presión venía de los judeocristianos. ¿Lo alcanzan a notar, hermanos? Entonces, de eso, cuando vemos el entorno, es decir, ¿por qué? ¿De qué es de lo que temía? Bueno, y el capítulo en donde está mencionando, dices, ok, es claro. No sé si lo alcanzan a ver, yo espero que esto les sirva para entender con mayor claridad lo que estamos viendo. Entonces seguimos avanzando. La actitud de Pedro causaba un problema serio. Al apartarse de los gentiles, daba a entender que, aunque Dios los había aceptado, él aún los consideraba impuros. Con su conducta parecía afirmar que los ritos de la ley mosaica otorgaban más santidad que la fe en Cristo, afectando así la verdad esencial del Evangelio. ¿Cansan a ver? No, pues no, para no contaminarme, ¿verdad? Para no contaminarme. No, pues me tengo que poner esto y me tengo que quitar aquello y Yeshua HaMashiach, ¿no? Y ese tipo de cosas que dices, no, es que tenemos que regresar. ¿Los han escuchado? Tenemos que regresar a las raíces hebreas porque eso es la verdadera santidad. Dices, ¿y la fe en Cristo qué? ¿Dónde la dejas, compadre? No, pero es que las raíces, pues si Cristo es la raíz y es el tronco y es la cabeza y es el que da el fruto. ¿Sí me explico? Si Él es el todo en todos. Él es el Señor de todos. ¿Sí? No, pero no todos le obedecen y no. Pero Él es Señor, Él está por encima de todos, crean o no crean. Judíos y gentiles, Él está por encima. ¿Sí? No gobierna sus vidas en un sentido, pero Él está por encima. Cuando menciona la Escritura eso, ¿sí? De que Él es Señor de todos, cuando les dice Pedro ahí, Él está por encima de todos, ¿eh? O sea, no hay quien le ponga trabas a Él. Por eso dice toda rodilla se doblará. Eso no quiere decir, tremendo avivamiento que vendrá. No. Va a llegar un momento, aún si es en el mismo día del juicio, que van a reconocer que Él es el Señor. ¿Sí? Ya no tendrán oportunidad de salvación, pero seguimos avanzando. ¿Sí? Versículo 13. Dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Posiblemente sintió mucho más la acción de Bernabé que las de todos los demás, pues ambos habían disfrutado de la confianza mutua como colegas durante mucho tiempo. Acuérdense, ellos arriesgaron su vida a causa del nombre del Señor. Si esta carta se dirige a las iglesias del sur de Galacia, los lectores conocían a Bernabé. Sus iglesias fueron el resultado de la predicación de ambos. Esto está muy espeso. Y ellos ya, fíjense, cosas de estas ya habían llegado a ellos. Oye, pero Pedro, y oye, pero Bernabé, ¿cómo está el asunto? Bernabé también andaba metido en esos asuntos, pero si fueron los que nos predicaron. ¿Lo alcanzan a ver? Todo la agitación que eso causa. Y tuvo tal fuerza todo esto que otra vez, ¿no? Dice, arrastró consigo a Bernabé. Eso fue lo que más le dolió. Noten el dolor del corazón de Pablo. Donde dice, hasta el punto que, ¿sí? Hasta el punto, o de tal manera que aún Bernabé. O sea, aún Bernabé. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que todos, no importa quién sea, tenemos que estar bien
atentos a nuestros pasos en nuestro caminar. No importa que sea el superungido de Jehová, ¿sí? El superpastor que no sé qué. No, él es así como que no va a pasar nada. También puede meter la pata. También puede ser arrastrado. También puede tener un momento de debilidad. ¿Que esto quiere decir que entonces nos debe de guiar a la desconfianza? No. Es a la imperiosa necesidad de estar orando los unos por los otros. Yo saco eso en medio de esto, ¿sí? Porque hay presiones que se tienen. Hay presiones que se tienen. La actitud hipócrita de Pedro influyó en otros, incluso en Bernabé, y podía tener graves consecuencias. Parecía una negación pública de lo que antes enseñaban y practicaban, justo delante de muchos creyentes gentiles. Su mal ejemplo estaba causando división en la iglesia. Eso es muy triste. Cuando por el mal ejemplo de unos se empieza a hablar mal de Cristo. Cuando por los malos ejemplos de unos hay hermanos débiles en la fe. Porque es cierto que uno dice, ¿verdad? No, pero es que lo que pasa es que tenía sus ojos puestos en el hombre. Y sí, efectivamente, pero tenemos que entender que hay etapas en donde estamos, en donde necesitamos y siempre necesitamos la influencia de alguien y ver el ejemplo de alguien. Nunca vemos, por ejemplo, a Pablo que dice, no, espérense, no me vean a mí, yo soy imperfecto y no me vean a mí, vean a Cristo. Eso, ¿por qué no quieres que te vean a ti? ¿Sí? No, él dice, fíjense bien, ahora sí que vivimos en casa de cristal, ¿no? Vivimos en casa de cristal y todos, esto nos enseña que debemos de dar cuentas y estar todos listos a dar cuentas, ¿verdad? Y a poner atención en nuestros pasos. ¿Por qué, hermanos? Porque al estar en casa de cristal, por así decirlo, el apóstol Pablo lo entendió perfectamente y dice, véanme a mí, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sean imitadores de mí. Yo les estoy enseñando esto y lo que yo vivo y lo que yo les enseño es congruente. Ahora, eso dices, bueno, pero ese era el apóstol Pablo, ungido de Jehová. ¿Sí? Pues sí lo era, pero escuchen bien, eso en principio es para todo creyente, ¿eh? Es decir, nuestra mirada tiene que estar en el Señor y seguir al Señor. Y bueno, a los que estamos sirviendo en la iglesia, pues con mayor razón, hay una mayor presión, sí es cierto. Hay una mayor demanda, sí es cierto, porque nos están viendo. ¿Sí? Y si se hace algo bien, pues muchas veces pasa inadvertido, pero si se mete la pata, se suelta la rebambaramba, como dijimos, ¿no? Seguimos, versículo 14. Ya le tengo que meter velocidad. La introducción ha estado larga. Nutridita. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, por eso está en negrillas, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? O sea, ahí estuvo. ¿Lo alcanzan a ver? Había una completa contradicción ahí. Pero vean cuál es el punto. O sea, cómo ese accionar iba en contra de la verdad del evangelio. ¿Alcanzan a ver? Aquí se define entonces el núcleo del problema. No era solo una diferencia cultural, sino una distorsión del evangelio. La verdad del evangelio implica igualdad en Cristo sin distinción entre judío o gentil. La reprensión de Pablo no busca humillar, sino restaurar la coherencia con el mensaje de Cristo. Ese es el punto. ¿Sí?
O sea, Pablo no, la reprensión no fue, oye, ¿tú cómo sigues no sé, no, guardando esta tradición, haciendo esto, otro? Ay, no, Pablo, bueno, pues tú dijiste, ¿no? Que uno se tiene que hacer judío a los judíos y gentiles a los gentiles. Sí, no, pues están malentendiendo, mano. O sea, ese hacerse judío a los judíos y gentil a los gentiles es no voy a poner trabas, porque el mensaje del evangelio no tiene trabas. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces no andaban rectamente. Ese es el punto. ¿Sí? Sí, Pedro predicaba bien lo esencial. Otra vez, el mismo evangelio, ¿verdad? En la práctica, pero él ahí estaba ya negando el evangelio. ¿Por qué? Porque ya su caminar ya no era derecho. Entonces, prácticamente negaba la unidad de los judíos y los gentiles a la que Cristo ha conducido a los hombres. Ese es el asunto. Y la iglesia está constituida por judíos y gentiles. Ese era uno de los problemas que había, ¿verdad? Que surgieron ahí en Éfeso, por ejemplo. Que decían los judíos, bueno, no está bien. Vamos a hacer esto. Son cristianos, son brothers, gloria a Dios, ¿verdad? Pero que ellos tengan sus iglesias, los gentiles, y nosotros tendremos nuestras iglesias de judíos mesiánicos. ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? ¿Sí? Y Pablo les dice en pocas palabras, déjense de cosas. Eso no tiene nada que ver. Y ahorita vamos a ir para allá. Conclusión. A veces, como Pedro, sabemos que somos libres en Cristo, pero seguimos buscando aprobación humana. Estas son lecciones duras, ¿eh? Nos comportamos distintos frente a ciertos grupos o personas, ocultando nuestra fe o suavizando nuestra convicción. Ahí viene el pastor. No, ahí viene Rocío. Ay, cambia el tema, ¿no? Ay, gloria a Dios, hermano. Y se estaban comiendo unos a otros ahí. Les dio risa de nervios, ¿verdad? Sin quererlo, negamos nuestras acciones. Negamos con nuestras acciones la gracia que predicamos con los labios. El evangelio, entonces, nos llama a coherencia. Lo que creemos debe verse reflejado en cómo tratamos a los demás. Si creemos que Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerla. ¿Sí creen ustedes eso? ¿Que Dios no hace acepción de personas? ¿Está en la Biblia? ¿Sí? Casi para el final. El miedo al juicio de otros es enemigo de la libertad cristiana. El amor de Cristo nos hace libres, no para actuar con arrogancia, sino con autenticidad y valentía. Déjenme leerles Efesios, anótenlo ahí. Efesios capítulo 3 del versículo 1 al 7. Dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los no judíos, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. ¿Cuál es ese misterio del que está hablando? Dice, es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Cómo la ven?
O sea, yo entiendo, ¿no? Que a muchos les pasó por arriba de la cabeza, es algo que estaba ahí, que Dios no había mostrado, pero, pero, pero a todos los apóstoles se los demostró. O sea, no es de que unos apóstoles sí la tenían claro y otros no, no, dice, todos lo teníamos eso perfectamente en claro, que ya no hay unos y ya no hay otros. Bueno, pero es que nosotros vivimos aquí en Jerusalén, ¿verdad? Y aquí se come con tortillas y no con pan porque aquí no hay pan. Bueno, pues cómetelo con tortillas porque esa es la costumbre, ¿sí? Pero esos ya eran costumbres, ya eran ciertas tradiciones que está bien. O sea, si vamos a ir y predicamos, como hace un rato mencionó Rocío en la clase, ¿verdad? Vas a alguna comunidad, nosotros mismos ahí en México, llegamos a esas comunidades con unas costumbres bien raras para nosotros, aún estando en mismo México. O sea, hacen muchas cosas y de maneras que yo jamás lo haría de esa forma. Ni por aquí me pasaría, ¿sí? Pero no vas a llegar a cambiarles las costumbres. Entonces, pues, les menciono una costumbre que tienen ellos, por ejemplo, no usan cubiertos. Lo cual es un problema cuando vas a comer un caldo. ¿Sí? Entonces, tienes la opción de agarrar un pedazo de tortilla y ver cómo le hacen ellos para usarlo de cuchara, ¿sí? Y ya que se te está aguando, se te está poniendo aguada, te la comes y lo agarras y le metes la mano al plato para agarrar la presita de lo que sea, o para agarrar la verdura, o para agarrar eso, y ahí te las vas lavando, ¿no? Órale, para que rinda, ¿no? Y cambia de color ya. Pero queda con un sabor, ¿verdad? Bueno, esa es la costumbre. ¿Cómo piensan que llegamos nosotros? Es como que llegamos, me acuerdo, hace unos días vi que subió uno de los hermanos uno de los viajes, de los primeros viajes que fuimos ahí, hace como cerca de 20 años. Y que estábamos así con la foto, y porque nos sentamos así y nos pusieron el plato, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué es? Le dije, no preguntes. O sea, pollo tiene dientitos. No sé. Sí, entonces mira, tú mejor no preguntes, agarra aire y va para adentro. Y al ratito estamos todos. ¿Ah? También ahí ya agarrando la uñita que tenía Lo siento, tenía que decirlo. Porque no tengo miedo al juicio de otros. Eso es enemigo de la libertad cristiana. Bueno, le seguimos. La corrección fraterna es una muestra de amor. Pablo corrigió a Pedro no para exponerlo ni avergonzarlo, sino para restaurar la verdad. A veces necesitamos amigos espirituales que nos ayuden a volver al camino recto. ¿Sí lo creo o no? O quiere alguien que esté ahí, que le esté diciendo, aun cuando sabe que está mal, que le diga, no pasa nada, brother. Es una bendición. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto está directamente ligado al ser pastoreables, hermanos. O sea, no solamente una oveja necesita pastor, un pastor necesita ser pastoreado. Un apóstol necesita ser pastoreado, porque nunca dejamos de ser ovejas. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, pues la verdad es que no está padre que le digan a uno sus errores, y menos cuando estos errores se impactan en las vidas de otros y ves que están causando división en la iglesia. O sea, no está padre, pero de ahí la importancia y la necesidad de construir relaciones sólidas en amor, en la verdad. ¿Sí? Y con la sabiduría de decir, hermano, necesito hablar contigo porque esto no está bien. ¿Sí me explico? Y no vemos que Pedro dijo, ¿y tú qué me dices a mí si yo soy el primer papa? ¿Qué me dices a mí si yo con el Señor? Y a lo mejor le pudo haber dicho, sí, nomás que lo negaste 3 veces. Sí, nomás que dejaste ronco al gallo. Quedó afónico.
No sé, no creo que hayan llegado a esos puntos, ¿sí? Porque otra vez no se trataba de un ataque personal, se trataba de restaurar la verdad, ¿sí? Terminamos con esto. Vivir en la verdad significa seguir a Cristo con un corazón sincero. Expresa la verdad en amor y mantener una vida coherente y libre del temor humano. Que a veces vamos a entrar en situaciones en donde a lo mejor voy a hacer esto y no te va a gustar. Pero si tengo que escoger a quién tengo que ser leal, mi decisión ya está tomada, es a Cristo, Y se los digo desde ya. Vivir en la verdad es dejar que Cristo sea quien guíe cada paso, aun cuando el mundo camine en otra dirección. ¿Está bien? ¿Aprendimos algo hoy? Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la enseñanza a la que tenemos acceso. Gracias por tu gracia y por tu bondad, Señor. Ayúdanos a vivir de esta forma, caminando, vivir en la verdad, Señor. Y sabiendo que en distintas ocasiones nos llegarán propuestas, nos llegarán cosas tentaciones, Señor. Tendremos la tentación de hacer lo incorrecto por temor al hombre, por el bullying, por el qué dirán. Pero ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad del Evangelio, Señor, y nuestra mirada puesta en ti siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.